¿Qué tal? Video tutorial número 41 de aprender programación para niños con Python. En él vamos a iniciar un bloque dedicado a crear juegos con Python y desde luego no hay juego que no use gráficos. Ya hemos hecho una primera aproximación al uso de gráficos con el uso de Turtle, pero el problema de usar tortugas es que son muy lentas. Eso es un problema para los gráficos de ordenador, especialmente si hablamos de juegos. Todos los gráficos en juegos, sean 2D o 3D, cuentan con la necesidad de dibujarse muy rápido. ¿Cómo podemos crear nuestras animaciones propias? De entrada puede parecer muy complicado. Antes de la irrupción de los ordenadores, lo más sencillo era hacer lo que se denomina flip o flipbook. Aquí puedes ver algún ejemplo, que son a su vez buenos ejemplos de las primeras animaciones que se crearon. Flip the page, voltea las páginas y vemos las figuras moviéndose. Es el método básico de todas las animaciones. Una imagen es dibujada una y otra vez con ligeros cambios que crean la ilusión de movimientos. Para hacer que una imagen se vea como si estuviera moviéndose, necesitamos mostrar cada fotograma o trozo de la animación muy rápidamente. Es un ejemplo de lo que tenemos aquí en pantalla que hace que realmente parezca que estamos ante una película en movimiento. Python nos ofrece diferentes modos para poder crear gráficos. Además del módulo Turtle, podemos usar también módulos externos que tendremos que instalar separadamente. Pero también contamos con el módulo tkinter, que se incluye ya con la instalación estándar de Python, por lo que seguimos con lo que indicamos al empezar el curso, que usaríamos exclusivamente los módulos estándar con los que ya cuenta Python. tkinter puede ser usado para crear aplicaciones completas, como puede ser un simple procesador de texto o de dibujo. Pues antes de empezar a crear nuestros juegos, vamos a utilizar tkinter para ver cómo crear gráficos. Aquí nos encontramos en el shell de Python y vamos a empezar a trabajar con tkinter, que también nos va a servir para una primera introducción al trabajo con interfaces gráficas. Lo primero que vamos a hacer es importar completo el módulo tkinter. Ya sabemos que lo podemos hacer mediante el uso de from, nombre del módulo tkinter, e import con un asterisco. Usado así, esto nos permite acceder a los contenidos de un módulo sin tener que utilizar su nombre. Ahora vamos a crear una variable que va a contener un objeto de la clase tk, que hace referencia desde luego a tkinter. Para ello lo hacemos como ya en otras ocasiones, así, y al momento esto lo que nos ha hecho, el objeto ha creado una ventana básica en la cual nosotros vamos a poder ir añadiendo cosas. Esto ya digo que es una primera introducción al trabajo con interfaces gráficas. Dentro de esta ventana ahora podemos ir añadiendo, por ejemplo, botones, que es lo que vamos a hacer para empezar, cajas de entrada de texto, un canvas, un lienzo para poder dibujar sobre él, etc. Esta es la clase principal que nos provee el módulo tkinter. Sin crear un objeto de la clase tk no vamos a poder en ningún caso desarrollar posteriormente gráficos o animaciones, así que siempre tendremos que empezar con esto. Ahora en la tercera línea vamos a crear un botón siguiendo el mismo proceso. Vamos a crear una variable y dentro de ella vamos a asignarle a esa variable un objeto button. Lo vemos escrito, aquí lo tenemos. Y le pasamos como primer parámetro la variable tk para que sepa en qué ventana va a tener que colocarse el botón y a continuación el texto que va a aparecer en el botón. Con esto hemos añadido el botón a la ventana, pero no se muestra aún. Para que se muestre tenemos que llamar a una función que es la encargada de decirle al botón que aparezca. Se trata de la función pack. btnpack, y observa ahora a la derecha como inmediatamente nos ha aparecido aquí el botón. Aquí lo tenemos y aquí tenemos el botón, pero desde luego con lo hecho, por mucho que pulsemos, no ocurre absolutamente nada porque de momento no le hemos configurado ninguna acción para cuando se pulse. Es lo que vamos a hacer ahora. Antes de hacerlo, cierra la ventana que se ha creado y vamos a escribir ahora la función. Vamos a escribir una función sencilla. Vamos, por ejemplo, a escribir una función a la que llamamos hola,
y en el contenido simplemente un print, y dentro del print escribimos, por ejemplo, hola a todos. Al cerrar la anterior ventana se ha destruido lo que contenía, por tanto tenemos que volver a escribirlo. Nos sirve exactamente lo mismo en btn, los dos primeros parámetros siguen siendo el mismo. Tenemos de nuevo la variable que contiene el objeto ventana como tk, y ahora el texto púlsame, pero tenemos que pasarle un tercer parámetro que es el que nos permite llamar a la función. Vamos a incluir, se trata del parámetro command, y tenemos que indicarle el nombre de la función. Ahora tenemos que llamar a la función pack para que nos incluya el botón en la ventana. Aquí lo vemos, pero ahora al pulsar sobre el botón se llama al comando que llama a la función hola. Lo podemos ver y observa cómo cada vez que pulsamos se ejecuta la función. Ya tenemos nuestra primera sencilla pero interface gráfica en funcionamiento, como podemos ver. Es también la primera vez que hemos utilizado un parámetro con nombre, que es lo que hemos hecho aquí con command. Es lo siguiente que veremos, hablar un poco más en detalle sobre los parámetros con nombre. Pero será en el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.